Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo 9 principalmente, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Nosotros sabemos que todo esto existía ante la envidia, porque en el versículo anterior, ya el versículo 5 de esta narración nos comentaba, llenos de envidia, los judíos reunieron un grupo de gente de la calle y promovieron un alboroto sembrando la agitación en la ciudad. Entonces se presentaron delante de la casa de Jasón en busca de Pablo y de Silas, pero conduciéndolos ante la asamblea del pueblo. Como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: estos que han revolucionado todo el mundo han venido también aquí. Y Jasón ha recibido en su casa. Toda esta gente contraviene los edictos del emperador, pretendiendo que hay otro rey llamado Jesús. Estos gritos impresionaron mucho a la multitud y a los magistrados, y solamente después de haber exigido una fianza de parte de Jasón y de los otros, los pusieron en libertad. Bueno, aquí nos damos la controversia, la dificultad. Estos contravienen, decían, los decretos del César, diciendo de que hay otro rey, que es Jesús en este caso. Eso es lo que están presentando. Esta era una acusación seria, hecha a los hombres malos, ¿verdad? Una acusación muy seria, que aquí entonces está alguien que se está contraponiendo al emperador. Jesús en este caso lo nombran así directamente. Esta era una acusación seria hecha a los hombres malos. La acusación entonces bastante grave como para alborotar al pueblo y a las autoridades. Esta sí que es una agitación, ¿verdad? Porque se está agitando el pueblo, levantarse contra las mismas autoridades. Porque esto les infundió el temor de que su ciudad pudiera llegar a ser conocida por la oposición contra César y Roma. Se dan cuenta el cristianismo cómo va liberando también, ¿verdad? De cierta manera. Den al César lo que es del César, Dios lo que es de Dios. Son elementos un poquitito más suaves, pero directamente van apuntando y van diciendo que el verdadero y único Dios a quien se le tiene que servir,
quien es el dueño de nuestra vida y existencia, ¿verdad? Es Dios mismo. No es ningún emperador, a pesar de que ellos lo consideraban Dios. En fin, ante todas estas situaciones de arbitrariedad también, de imposición contra la gente, contra la dignidad del hombre, entonces es que aparece también el cristianismo y te dice directamente eso. Hasta la acusación infundada de revolución política llevaba un halago escondido. Incluso los hombres malos entendieron que los cristianos enseñaban que Jesús era un rey, que tenía derecho a gobernar sobre su gente. Este es un mensaje que parece perderse hoy en día para muchos que asisten entonces en sus mismas comunidades. Pero puede ser por pura razón que Pablo evitó utilizar la palabra reino y rey en sus cartas a los conversos, para evitar que las autoridades imperiales gentiles las malinterpretaran como connotar oposición al imperio y al emperador. Para connotar, o sea, no connotar, no decir. Hay dos preocupaciones, ¿verdad? Por una está la preocupación de que nosotros somos contreras, ya eso venimos ahí contra el emperador, pero ahí por ahí, porque es una forma entonces de desafiar. Por otra parte dice que también está la problemática que nosotros podemos entender aquí, que sería el hecho, ¿verdad? No solamente de contraposición, sino que la misma palabra que puede ser mal interpretada, ¿verdad? O sea, cuando hablamos del reino, ¿el reino de quién? Claro que el cristianismo está hablando del reino de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando estamos hablando del reino, así en general, da la impresión, o podría dar la impresión, de que estamos entonces cepillando. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos también nosotros en la misma política del rey, como diciendo, sí, hagan todo lo que les diga y como ellos les digan. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, tiempo de Navidad, Navidad que dice nacimiento lleva, y por eso nos acompaña en estos días la carta de San Juan. Qué interesante, qué lindo, porque esto se refiere directamente a la comunidad y al amor, al relacionamiento fraterno. Frater, hermano, ¿verdad? Entonces la relación entre nosotros en nuestra vida cristiana. Leemos hoy de la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos 5 al 13. Hijos míos, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo vino por el agua y por la sangre, no solamente por el agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres están de acuerdo. Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Queridos amigos, aquí entonces San Juan nos está diciendo directamente
que yayetu uara peñande yarare. Esto es decir, vivir la propuesta del Evangelio. Peñande yara ueruecue, peñande yara ojicuahuecue, peñande yara oicuame, imagina ñande. Y más aún estamos en este inicio del año 2024. Aquí nos está llamando a una verdadera conversión. Fíjense que todas las lecturas y la palabra de Dios de estos primeros días del nacimiento, es decir, del natal, de la natividad, de la Navidad, nos llaman a una vida nueva en relación a nuestros hermanos, en relación a nuestra comunidad. Pero upeana la yareco jangua lleva el nacimiento peiponamía, peñan de apuitepe, peñan de comunidad, ya esa pe lleva jaña mañá pe conteme vagina, añambojasa y chubecuera pe ñandepo. Tenemos que tener la presencia de un Dios que nace en nuestro corazón, que nace en nuestra mente, que nace entonces en nuestra propia vida. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad,
Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Bufandas a rayas rojas y blancas llenaron el aula Pablo VI del Vaticano. El Papa recibió en audiencia a los miembros de Unicop Florencia y su fundación El Corazón se Derrite. Esta organización se dedica a la protección del medio ambiente y a promover iniciativas solidarias, por ejemplo, sus proyectos humanitarios en Siria y Ucrania, para ofrecer atención médica a los niños afectados por la violencia. Voi siete arrivati a coglierne una dimensione umana fondamentale, quella di aiutare ciascuno a fare qualcosa per gli altri, cioè a vivere la carità, l'amore fattivo. El pontífice les agradeció su labor en un país donde la guerra estalló hace casi 2 años. Cari amici, grazie per quello che fate in Italia e all'estero, in particolare in questo momento drammatico a sostegno della martoriata Ucraina. Terribile quello che succede lì. La Fundación El Corazón se Derrite cuenta ya con más de 700 voluntarios y comparte sus esfuerzos con otras organizaciones humanitarias. Espíritu Santo. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estábamos hablando nosotros de que esta teología de Lucas, ciertamente un autor desconocido, porque es muy difícil, no es que lo tenemos todo así, pero los grandes estudiosos, los estudios que se hacen sobre este libro de Hechos de los Apóstoles nos va mostrando y nos va indicando, así como presentamos la teología de Lucas, que el autor sagrado sería un poco, o por lo menos muy emparentado en cuanto a la teología, o sería el mismo Lucas, ¿verdad?, el que escribe. Aquí aparece el destinatario, querido Teófilo, ¿verdad?, o sea, amigo. Teófilos, amigo de Dios. Entonces, Hechos de los Apóstoles, que está dirigido a Teófilo, para una audiencia de judíos y de gentiles. Judíos y gentiles, por eso que va entrando, ¿verdad?, aquí el elemento del Antiguo Testamento muy bien precisado, por lo menos con aspectos muy interesantes e importantes del judaísmo, pero que ponen las bases para el cristianismo y sobre todo también para abrir las puertas a los gentiles. Y donde a la gentile, es decir, los paganos, doy cuaya, el Antiguo Testamento, o sea, ellos no están en esa religión. El gentil, el pagano, el que está extramuro, el que está más allá de las fronteras. Y por lo tanto ellos estaban con su religión, estaban con sus dioses. Si hay hoy Pablo, cuando va y cuando llega, dice, allí a Atenas, y comienza a predicar, lo primero que él les va a decir, queridos amigos, que de una manera muy especial son muy, muy, muy religiosos. Contra todo el panteón, ¿verdad?, de los dioses. Entonces yo la nicho de y por pero veo ya ahí al Dios desconocido. Haupeave, Shayu,
Hay cual que más el Dios desconocido. Qué impresionante este hombre, ¿verdad? Díganme si no tiene una capacidad, ¿verdad?, de intuición, una capacidad también de creatividad para poder llegar. Porque imagínense que venga alguien y le dice, bueno, yo les traigo. A pesar de que era cierto, ¿verdad? Porque Pablo cuando dice, veo que ustedes son muy religiosos, y cierto. Y tal vez le hubiesen escuchado por ser muy religiosos, porque si ellos tenían muchos dioses para todo, entonces tal vez por ahí también yo podría acertar y hoy vengo y les hablo del Dios, no sé, de la adivinanza. Y le comienzo a hablar quién es ese Dios, que adivina, quién es ese Dios, que esto, entonces, y bueno, y puede ser que convenza a alguno, entonces ya le como otro Dios, Pepe, ¿verdad? Pero sin embargo Pablo Pablo va mucho más allá, ¿verdad? Entonces dice, ese Dios que ustedes desconocen, Pepe como oína, solamente que ese Dios para ustedes es desconocido. Y a ese Dios es que yo vengo a predicar, ¿entienden? ¿Entienden? La palabra luego ya le ayudaba muchísimo. Desconocido, al Dios desconocido. Bueno, y entonces se escribe como un segundo tomo, decíamos nosotros, del Evangelio de San Lucas. Y así probablemente, ¿verdad?, al mismo tiempo que el Evangelio de Lucas, también esto se va escribiendo. Y bueno, lo importante es aquí que vamos encontrando y vamos viendo después que es la promesa, el Espíritu Santo. Después nosotros habíamos visto en el capítulo 2 cómo viene el Espíritu Santo y cómo después se va manifestando ese Espíritu Santo en la vida de la comunidad. Pero no es no solamente cómo se va manifestando, sino que después te muestra que es Dios mismo el que va dirigiendo la historia, es Dios mismo el que va dirigiendo también a los apóstoles ahora, aquellos que eran discípulos pero que ahora quedan, ¿verdad? Una vez yo les enviaré el Espíritu Santo, una vez que el Espíritu Santo, a él la pende guiatain, a él la pende puteomite y gato hanguasha oye guau, oye gua, antero etea hoy gua lleva va epa la shaguerúa cuejamba epa la pombo eva cue, ¿verdad? Que ese es ese evangelio que nos va a ayudar, ¿verdad?, a nosotros, a todos, a cambiar y a comprometernos. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito ver. Me dices ven.
del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñeje Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu, ven. Llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando las nuevas dificultades de Pablo en Berea. Decíamos y hablábamos que Pablo va enseguida a las sinagogas. A Pepe Ñandeña desarrolla y en el bloque anterior lo que significaba esta espera también del Mesías. ¿Por qué Pablo va directamente a la sinagoga? Y decíamos porque hay todo un proceso también en el entendimiento de la voluntad de Dios para con su pueblo. Toda la teología es magnífica, ¿verdad? Hay que mirar la Biblia, pero de una manera completa. No podemos mirar, ¿verdad?, al estilo protestante una frasecita, ¿por qué dice aquí?, etc. No, eso no nos sirve realmente de esta manera, porque la interpretación que tenemos que hacer de la Biblia es siempre dentro de un contexto general. Aquí tenemos 73 libros, pero 73 libros que están muy bien costurados, digamos, o sea, elaborados, muy bien entrelazados entre sí. Da ahí la pesa, sino que incluso los hagiógrafos, los autores sagrados, cuando van escribiendo los libros mismos, entonces están mirando sobre una estructura importante, y nosotros siempre hemos dicho desde el comienzo, nuestra introducción bíblica, este es el famoso deuteronomista, o sea, toda una escuela deuteronomista. La peña de ellas echaron a peña de ella y cuano. Cato entonces ape da ya vimos ay. Upepe y cuá pona tamba y pa lleva. Pero jaiba y cueja pe omome usea cueja pe omosaran biseba y cueja y cuá caseba y cueña de peña de yaran y ñande ya y cuá pona vez. Porque decíamos hay un hilo conductor. Y aquí entonces, si Pablo va directamente a las sinagogas para predicar, es porque él también entiende muy bien, él sabe muy bien que va a hablar con gente que conoce el Antiguo Testamento, que sabe muy bien lo que significa el mesianismo, que conoce muy bien lo que es la espera del cumplimiento de la palabra del Señor. Porque va él a Pablo llevamos a la vieja y cualcajombo que justamente en Jesucristo se ha cumplido el mesianismo. En Jesucristo se ha cumplido lo prometido por Dios. La que está lleva con un pagano, es decir, alguien que nunca tuvo acceso ni conoce lo que es la Torá, no conoce lo que es el Antiguo Testamento. Evidentemente que voy a hablar al cohete, o sea, ñereíta. ¿Por qué? Porque el otro ni va a entender, y menos todavía va a entender como una religión nueva, totalmente diferente. Por eso que Pablo, incluso cuando va a llegar a Atenas, ya dentro de poco estaremos estudiando, Pablo mismo les va a hablar sobre la realidad de lo que ellos están viviendo. Y dentro de ese contexto procurará explicarle, porque lo explica Baitana. Mi otro cuera cuando guayjina. Va epa la heiseyo, que era toda una historia de salvación. Va epa la ñan de yara ayep. Como iba como promesa, aupeaña de aupeara bequerilla jaina megatu, llamosaran vieja guaya y cualca janguaña de la pisa cuera be, peñan de chara voluntad, peñan de chara ñe. Y así entonces, queridos amigos, ahora nos encontramos en que Pablo va a la sinagoga, con Silas justamente. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. En cuanto llegaron, se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Y así, como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con un mismo interés. Examinaban todos los días escrituras para mirar sobre todo, o sea, de la escritura de los días, las escrituras para verificar, para mirar, para entender cuál es esa exactitud con todo lo que ellos estaban viviendo. La escritura mirada con la realidad. La escritura entonces como cumplimiento de lo que en la realidad nosotros estábamos viviendo. Y así verificaban la exactitud de lo que ellos estaban escuchando. Muchos de ellos abrazaron la fe, lo mismo que algunos paganos, entre los cuales habían mujeres de los icaonios, y también entre ellos los cuales habían
entre las cuales había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo había anunciado la palabra de Dios también en Berea, fueron allí a perturbar a la multitud sembrando la agitación. Queridos amigos, se dan cuenta, nosotros vemos que hay continuamente como una persecución. Y su recuerda tener al pueblo con tranquilidad. Peñan de Yarala, Ñanembo Eva, ese Rupi, lleva. A escuela o Pepe Oñembo, acuerdo Pepe, lleva Oñepunu, o mañana y cuay, peñan de Yara, y desde esa situación es que ellos comienzan a organizar mejor, ¿verdad? Entonces piensan, entonces van elaborando, y entonces están diciendo, bueno, a ver, ¿por dónde nosotros vamos a caminar? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente nos está diciendo? ¿Qué es lo que Dios nos está ofreciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere verdaderamente de nosotros? Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Epifanía del Señor. La Epifanía del Señor es la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. Es una oportunidad para reconocer y valorar el amor que Dios comparte a todos los pueblos. Previo a esta festividad, les presentamos algunos datos curiosos sobre la Epifanía del Señor. Número 1. Son 3 las manifestaciones de Jesús que la Iglesia Católica celebra. La Epifanía ante los magos de Oriente, que es la manifestación a los paganos. La Epifanía del bautismo del Señor, que es la manifestación a los judíos. Y la Epifanía de las bodas de Caná, que es la manifestación a sus discípulos. Número 2. Epifanía es un término cuyo significado es manifestación o iluminación. De aquí que la celebración sea la manifestación de Dios a todos los hombres del mundo. Número 3. Esta festividad es la segunda más antigua dentro de la Iglesia Católica. La primera es la Semana Santa. Número 4. Fue San Agustín quien afirmó que los magos de Oriente llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero del calendario actual. De esta manera, se estableció un día en concreto para esta celebración. Número 5. La única referencia que hay sobre el origen de los Reyes Magos aparece en el Evangelio de San Mateo, que menciona a unos magos guiados por una estrella que los llevaría ante el rey de los judíos para que lo adorasen. La historia sobre estos personajes aparece con más claridad en los Evangelios apócrifos, en donde el término mago se interpreta como sinónimo de astrólogo. Se dice que el hecho de que hayan sido 3 magos tiene que ver con la Santísima Trinidad, así como el número de regalos que ofrecieron al niño Jesús. Número 6. Fue en la Edad Media donde se le otorgó un nombre a los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, tal como los conocemos en nuestros días. Dichos nombres tuvieron su primera aparición en un mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad de Ravenna, Italia, en el siglo VI. Número 7. Son muchas las tradiciones que se realizan en esta festividad, y una de ellas es la Rosca de Reyes, que también tiene su origen en la Edad Media y que llegó a México durante la época del Virreinato. Se dice que su forma ovalada o circular
se relaciona con el círculo infinito del amor de Dios, el cual no tiene principio ni fin. También hace referencia a las coronas de los Reyes Magos. Los colores de los frutos con que se adorna simbolizan paz, amor y esperanza. La Epifanía del Señor ante los Reyes Magos es un día de alegría y agradecimiento, en el que salimos al encuentro de Jesús, esperanza y amor para el mundo entero. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de enero. Con el Reverendo Padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Desde las 12:30 a 17 horas. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Catequesis. Adoración al Santísimo. Santa Misa. Bendición de sacramentales. Imposición de manos. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de enero. Desde las 12:30 a 17 horas. En la parroquia San José Obrero. La estrella de Hollywood, Shia LaBeouf, ha anunciado su entrada en la Iglesia Católica tras recibir la confirmación. Su reciente papel en la película de Padre Pío le exigía pasar una temporada con los frailes franciscanos. Esta experiencia le atrajo al catolicismo. Shia recibió el sacramento de la confirmación el 2 de enero, según anunciaron los hermanos franciscanos del occidente de Estados Unidos. El obispo Barron impartió el sacramento. El año pasado, el obispo publicó un vídeo testimonial del artista en sus redes sociales. En la entrevista con el obispo Barron, Shia habla de cómo su papel en la película de Padre Pío despertó su curiosidad por las escrituras y le invitó a acercarse a la fe. El actor de Hollywood dijo a su padrino de confirmación que está discerniendo su vocación al diaconado. Cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste.
Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando esta narración muy interesante de estas dificultades, ¿verdad?, de Pablo en Berea. Son situaciones bastante difíciles, bastante complicadas, y esto todo lo sabemos, desde el capítulo 9, luego el versículo que va hablando sobre una conversión real de San Pablo, una conversión de un encuentro personal con el Señor. Aquí con todo esto que estamos hablando, ciertamente que Lucas se dice que era discípulo de Pablo. Y posiblemente entonces Lucas aquí está demasiado entusiasmado también. Hoy lleva qué es lo que había hecho su maestro en este caso. Y por eso que él también, al estar entusiasmado, está haciendo todo un camino, toda una presentación maravillosa para darnos a entender aquí el accionar de su maestro, el accionar de Pablo. Porque se sintió empapado, se sintió entonces bien lleno de Jesucristo. Y por eso simplemente él también después es capaz de anunciar. Una de las frases maravillosas que encontramos en San Pablo es justamente: ay de mí si no evangelizar. Jamás cogitandela, ay de mí si yo no evangelizara. Dice entonces alguien que no se está guardando para sí mismo su propia vida, sino que es una persona generosa, una persona que se entrega, una persona que quiere hacer el bien. Como estos eran mejores que los de Tesalónica, allá en Demonabipu, mejores que Tesalónica, tomaron la palabra con sumo interés, examinaban todos los días las Escrituras para verificar la exactitud de aquello que oían. Muchos de ellos abrazaron en la fe lo mismo que algunos paganos, ¿verdad?, entre los cuales había mujeres de la estirpe y un buen número de hombres. Bueno, aquí es donde encontramos, ¿verdad?, la dificultad, porque toda esta gente, primero que abrazan la fe, que es muy lindo, entusiasmados con la predicación de Pablo hacia donde está apuntando esta historia de salvación. Entonces muchos abrazan la fe, muchos se adhieren, incluso algunos paganos, dice, porque y los paganos posiblemente aquí ya comienzan a mirar, a entender, a saber, y sobre todo ese testimonio de vida y ese testimonio de entrega. Y así como muchos abrazaron la fe, ahora entonces había mujeres de la aristocracia y un buen número de hombres. Vamos a mirar aquí, porque tanto estas mujeres de la aristocracia y este buen número de hombres nos están queriendo indicar que hay una resistencia muy grande, ¿verdad?, a lo que Pablo está predicando. Hay una resistencia contra el evangelio de Jesús. Pero cuando los judíos se enteraron, lo de Tesalónica, se dan cuenta cómo va muy unido, ¿verdad? Pablo que está triunfando, Pablo que está haciendo bien las cosas, pero al mismo tiempo sabemos que esa acción de Pablo, entre lo que estoy página la cristianismo, esto que le llaman y que entienden a través del anuncio de la palabra de Dios, ellos se encuentran allí
la fortaleza. Ellos encuentran ahí el deseo, ¿verdad?, de seguir luchando, de seguir empeñándose y de traer sobre todo el reino de Dios, ¿verdad?, en medio de nosotros. Ahora, esta multitud siempre aparece. ¿Se acuerdan que la multitud también, cuando hablamos de multitud, normalmente es aquel que no te deja hacer desde un aspecto individual o también puede ser de un aspecto más que individual, ¿verdad?, de grupo, de sociedad, del compartir. También esto puede suceder. Y lo único que hacemos es sembrar también. Llamo pireba y páñema. Hay pireba y páñema y la gente. ¿Por qué? Porque vamos sembrando también cosas negativas en un grupo. Eso se puede también. O personalmente o también con otras personas. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo como siempre la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.